¿Acaso no sería espantoso que el líder de tu país fuera un villano? No, no alguien de una villa. Un villano, un asesino, un ser malvado, alguien súper egocéntrico. Bueno, Nerón, emperador de Roma en el 64 DC, era un tremendo villano. Veamos. Mamá envenena a mi padrastro. Hecho. Matar a mamá. Hecho. Matar a mi esposa y casarme con mi cuñada. Hecho. Incendiar Roma para edificar un nuevo palacio. Y culpar a los cristianos. ¿Qué está leyendo, jefe? Nada, pero da inicio a la Orden 66B. Muchos historiadores piensan que Nerón incendió 2/3 de Roma para hacer lugar para su nuevo palacio. De todos modos, culpó a los cristianos y empezó una era de terribles persecuciones. Y hasta echó a Pedro y a Pablo en la prisión con planes de ejecutarlos. Así que Nerón echa a Pablo y a otros líderes de la iglesia en una prisión súper oscura. Claro que Pablo es inocente, pero los romanos empiezan a creer que los cristianos quizás sean un peligro para la sociedad. Y aunque algunos creían que Nerón era un chiflado, las persecuciones continuaron. Los cristianos son extraños, tediosos y locos. Prefieren adorar a su aburrido Dios y perdonar a sus enemigos en vez de hacer de los rituales paganos una continua parranda. En la prisión, Pablo escribe sus últimas cartas y da instrucciones finales a los misioneros y a los líderes de la iglesia. Sus mensajes a Timoteo, quien servía como obispo en Éfeso, y a Tito, obispo de Creta, son llamados las epístolas pastorales para quienes forman parte del rebaño. La tercera carta de Pablo va a Filemón, líder de la iglesia en Colosas. Filemón tiene un problema interesante con su esclavo. Onésimo, ¿puedes ayudarme a ordenar las bancas para la reunión de mañana? Oye, ¿no terminaste tus tareas? ¡Onésimo! Filemón no sabe que Onésimo escapó y que ya está a kilómetros de distancia. Cuando los romanos conquistaron su mundo, tomaron a millones de esclavos, como 1/4 parte de la población. Y aunque eso era y sigue siendo horrible, en aquella época era legal y muy común. Así que Onésimo escapa, corriendo y nadando por miles de kilómetros. Y así es como, de algún modo, conoce a Pablo. ¿Y de qué habla Pablo con él? Por supuesto, del Evangelio de Jesucristo. Él y Pablo llegan a ser grandes amigos, y Onésimo, con el tiempo, se bautiza. Mira, Pablo, lo que sucede es que yo era un esclavo en la casa de Filemón. ¿Te refieres a File? O sea, Filemón, mi amigo en Colosas. Los cristianos de entonces y los actuales creen en tratarse bien y en amarse los unos a los otros, como Cristo nos ama. Así que Pablo inmediatamente toma una pluma y un papel y le escribe a File. Estimado Filemón, ¿cómo va todo? Oye, te informo que tengo un gran nuevo amigo, Onésimo, y quisiera que ya no lo consideraras un esclavo, sino que lo vieras como un querido hermano y como un colega cristiano. Si has perdido dinero o has tenido algún problema a causa de él, yo te lo compensaré. A propósito, prepara la habitación de huéspedes ya que planeo visitarte muy pronto. Pablo envía al mismo Onésimo a entregar la carta a Filemón. Aunque no conocemos el resto de la historia, esto es un poderoso símbolo para nosotros. Pablo, al igual que Cristo, paga por la liberación de Onésimo, algo que Onésimo no puede hacer por sí mismo, y lo salva del peso que imponen las sanciones de la ley. También nosotros, sin Cristo, somos esclavos del pecado y sus terribles efectos. Pero cuando nos sometemos a Cristo y vivimos su Evangelio, ganamos nuestra libertad espiritual y llegamos a ser felices. Mejor aún, al igual que la carta de recomendación de Pablo, Jesucristo nos recomienda a nuestro Padre Celestial. ¿Qué recomendación tan especial?
En las primeras cartas a Timoteo y a Tito, Pablo da muchas instrucciones y recordatorios a los santos y a los líderes. ¡Atención! Pablo los llama a ellos y a nosotros fieles soldados de Jesucristo, pero su carta es súper buena y fortalecedora y de hecho trata sobre ser buenos y fortalecedores. Es como un campo de entrenamiento básico para líderes eclesiásticos. ¡Atención, por favor! Sí, señor. ¿En qué debemos entrenar para servir mejor a la gente? No cuenten a sus congregaciones ninguna historia de esas que promueven la fe, ni les digan que son mejores que otras personas porque sus ancestros eran fieles y famosos. Obispos, presten atención. Una sola esposa, obedezcan la ley, estén prontos para enseñar, sean considerados, atiendan a sus familias. Nada de orgullo ni codicia. No se quejen de sus invitados. No discutan. Y por favor, cuiden de las viudas. Sí, señor. Así lo haremos, señor. Pero, señor, me preocupa que el mundo a veces sea tan oscuro y alocado. Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino de poder, de amor y de entendimiento. No te preocupes, muchacho. Dios se vale de cualquiera que sea fiel y que escuche la voz del Espíritu. Aunque Pablo es un gran sargento, abogado, maestro, misionero, apóstol y fabricante de tiendas de campaña, algo que quizás no sabías, sí, aunque era tan magnífico, se llamaba a sí mismo el primero de los pecadores, quizá hablando de su vida anterior como enemigo de Cristo, o de sus esfuerzos imperfectos como apóstol. Esa quizás sea una de las mayores lecciones de Pablo, la cual enseñó por medio del ejemplo, que este es un evangelio de arrepentimiento, de cambio y hasta de transformación. Como dice un viejo refrán, la iglesia no es un museo para santos, sino un hospital para pecadores. Al leer una y otra vez las cartas de Pablo con las ayudas para entenderlas, vemos cuánto depende de Jesucristo en todo. En vez de depender de Jesús menos al madurar y ser más sabio, Pablo depende más y más de él. Interesante, ¿no? Cuanto más sabemos del Salvador, tanto más lo necesitamos. Un consejo más: oren por los líderes de su país. ¿En serio? ¿Aún por el malvado Nerón? Sí, aún por el malvado Nerón. Quizá cuanto peores sean, tantas más oraciones necesiten. Pero lamentable y victoriosamente, Pablo y Pedro son ejecutados durante el reinado de Nerón. La segunda carta de Pablo a Timoteo casi seguramente es la última que escribió y en ella pide que le lleven su vieja capa para estar abrigado en la prisión, así como libros y pergaminos para seguir trabajando. En su hermoso testimonio final, dice que él sabe que mediante la gracia de Jesucristo lo aguarda la felicidad eterna. Y nos recuerda que todos podemos recibir ese mismo gozo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hace casi 50 años se fundó Living Scriptures con la misión de contribuir a una mejor comprensión del poder de la palabra de Dios. ¿Quién hubiera imaginado que hoy la serie de Línea sobre Línea sería vista por 500,000 de personas cada semana? La temporada 4 sobre el Nuevo Testamento está ya en plena producción, así que necesitamos su ayuda haciendo clic en el enlace de donaciones de más abajo. Con una donación de $10 por mes, recibe una suscripción al streaming de Living Scriptures. Y si dona $1,000 o más, nuestros artistas dibujarán su rostro para una breve aparición en uno de nuestros videos. Juntos, mediante el Evangelio de Jesucristo, podemos influir poderosamente en muchísimas personas alrededor del mundo. Desde ya muchas gracias. Y ahora vaya a estudiar las Escrituras.